Hoy, en Hereje Literario, no vamos solo a reseñar Cementerio de Animales. Vamos a exhumar sus secretos más oscuros, a confrontar el horror que late bajo su superficie y, lo más importante, a preguntarnos qué verdades incómodas nos susurra al oído sobre nosotros mismos. Porque esta no es solo una historia de terror, es un espejo. Y lo que refleja podría helarte la sangre. Conozcámoslo. Bienvenidos, herejes literarios. Soy Kadir Bendek y hoy no vengo a hablarles de monstruos que acechan en la oscuridad. Vengo a hablarles de monstruos que se despiertan cuando perdemos a alguien que amamos. Cementerio de Animales no es solo una obra maestra del terror. Es un grito desesperado contra la muerte y contra nosotros mismos. Porque hay libros que asustan. Este te rompe. ¿Qué pasaría si pudieras traer de vuelta a alguien que amaste, pero sabiendo que volverá distinto, torcido, como una sombra que imita al cuerpo? Hoy no hablamos solo de un libro, hablamos de un espejo con olor a tierra podrida. Cementerio de Animales es la novela que Stephen King escribió con el alma rota, con el alma en carne viva, y casi no se atreve a publicarlo. Stephen King ha convertido sus demonios personales en literatura donde hace décadas nos viene mostrando cómo vencer esos miedos. Pero Cementerio de Animales fue, según sus propias palabras, el único libro que lo aterrorizó a él mismo. Este libro fue escrito en 1983, cuando luchaba con adicciones y el miedo a la paternidad. King lo guardó en un cajón, no porque fuera malo, sino porque era demasiado bueno para su propio equilibrio mental. Así que podemos decir, sin lugar a dudas, que Stephen King escribió un libro tan oscuro que intentó enterrarlo. Pero el problema con los muertos es que no se quedan donde uno quiere. ¿Por qué Stephen King llamó a este libro un asesinato literario? Tal vez porque no escribió una novela, sino porque escribió su epifacio emocional. Así que hoy analizaremos esto y más en Cementerio de Mascotas. Bienvenidos. Louis Creed es médico. Él cree en la ciencia, en el control, en que todo tiene cura, incluso la muerte. Pobrecito. Cree entender que es cerrar un ciclo, pero en el Micmac, enterrar es abrir una puerta. La primera caída ocurre cuando Louis deja de enterrar cuerpos y empieza a sepultar límites. Louis Creed se muda con su familia a un idílico pueblo en Maine. Pronto descubre un cementerio para mascotas. Lo siniestro comienza cuando el gato de su hija Ellie muere y vuelve a la vida. Pero más que una historia sobre la resurrección,
Esta novela es un tratado feroz sobre la negación, el duelo y los límites del amor. La pregunta que surge ya al conocer esto es: ¿qué vuelve del cementerio cuando quien lo llama está roto por dentro? Stephen King lo sabía. Luis no quería únicamente revivir a su hijo, quería revivirse a sí mismo. Y esa soberbia, disfrazada de amor, es el verdadero monstruo de la historia. Y créanme, Cementerio de Mascotas es una historia de dolor, de amor y de terror. ¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Qué harías para evitar el dolor insoportable de la pérdida? Todos creemos conocer nuestros límites. Creemos que hay una línea que jamás cruzaríamos. Stephen King, el maestro del horror que reside en lo cotidiano, nos arrastra a un lugar donde esas líneas no solo se cruzan, sino que se borran con tierra maldita. Stephen King no pinta la muerte con sustos baratos. La pinta con una ausencia insoportable, como un silencio que grita. Un mundo donde evitamos hablar del dolor y la pérdida de seres amados. Cementerio de Animales se atreve a mirar el cadáver en la sala y a preguntarnos si ya estamos cavando su tumba emocional. Este libro, Cementerio de Mascotas, no es un libro sobre muertos vivientes. Es un libro sobre vivos muertos de miedo. Stephen King disecciona el duelo y lo disecciona como un bisturí en manos temblorosas. El verdadero monstruo no es el que regresa, sino el que no puede dejarlo ir. Luis no es un loco. Es peor, es un hombre cuerdo, racional, que decide ignorar las reglas del universo, como quien mete los dedos en el fuego por amor, sabiendo que se va a quemar. Esa es la herida que duele más, la que nos hacemos sabiendo que dolerá. Luis no está demente. No, él es como nosotros, está desbordado por la pérdida. En su intento por traer de vuelta lo perdido, se convierte en lo que más teme, un hombre dispuesto a deformar y retorcer la realidad con tal de no enfrentar el vacío y la pérdida. Y ahí es donde el deseo se convierte en una trampa. Pregúntate, ¿y si lo que deseamos no es lo que necesitamos? Vivimos en una era de control. Controlamos el cuerpo, controlamos la imagen, el envejecimiento. Pero Stephen King nos recuerda que la muerte sigue siendo el último tabú. Eso que no podemos controlar. Y que querer desafiarla puede costarnos el alma. El cementerio Micmac, el cementerio indio donde se entierran, no es solo un lugar, es un deseo que se niega a morir. Es ese rincón tuyo donde guardas el odio que juraste olvidar, el amor que debiste enterrar y la versión de ti que temes volver a ser. Stephen King lo sabía.
no tememos a los muertos. Tememos que regresen como reflejos distorsionados de lo que amamos. Ese es el punto más importante. ¿Y tú le temes a eso también? George, el gato, vuelve, pero no es el mismo. Tiene los ojos de George, pero no su alma. Y aquí Stephen King nos da su primera lección. Lo que se pierde no debe ser forzado a volver, porque vuelve, pero deformado. Y cuando muere ese ser que tanto amó Luis, y él toma la fatídica decisión de traerlo a la vida, no por locura, sino por amor. Un amor tan desesperado que se vuelve tóxico. Así, King da vuelta al mito de Frankenstein. No es el monstruo quien mata al creador, es el amor ciego quien lo destruye. Ahora, surgen más preguntas. Stephen King no da respuestas a estas, deja más preguntas. ¿Qué pasa si evitamos el dolor? A cualquier precio, ¿qué pasaría? ¿Qué estamos dispuestos a desenterrar? ¿Qué monstruos alimentamos con tal de no soltar o dejar ir? Y lo más escalofriante, ¿nos atreveríamos a hacer lo mismo que Luis? Ese hijo que pierde Luis regresa, pero ya no es eso que tanto amó. Es el eco de un deseo enfermo, la parodia macabra del amor paternal. El horror no está en su muerte, está en su regreso, porque hay cosas peores que la pérdida, como descubrir que lo que perdiste nunca fue tuyo, solo una ilusión, una máscara. Luis no solo desafía la muerte, Luis desafía también el duelo y pierde con ambos. Pierde muy fuerte. George estaba ahí otra vez, como Louis Creed temía y deseaba, porque su hijita Ellie le había encomendado que cuidara del gato, y George había muerto atropellado. Luis lo había comprobado. El gato estaba muerto. Incluso lo había enterrado más allá del cementerio de animales. Sin embargo, George había regresado y sus ojos eran más crueles y perversos que antes. Pero volvía a estar allí y Ellie no lo lamentaría. Luis sí lo lamentaría, porque más allá del cementerio de animales, incluso más allá de la valla de los troncos que nadie se atrevía a traspasar y de los 45 escalones, el maligno poder del antiguo cementerio indio lo reclamaba con macabra avidez. A veces es preferible la muerte. Stephen King escribió Cementerio de Animales bajo el influjo del miedo, la culpa y el terror a ser padre. Lo escondió como quien guarda un espejo roto. Pero los libros, como los muertos, encuentran la forma de volver. Y este libro lo hizo con rencor. El horror no es lo que ves,
es lo que intentas no mirar. Y si este libro nos asusta, es porque el Micmac, ese cementerio, no está en May. Está en esa parte de nosotros que aún cree que amar significa no dejar ir. Cementerio de Animales no es una historia de terror, es una historia de amor que se pudre. Es una advertencia para todos los que alguna vez no quisieron dejar ir o soltar a ese ser que amamos. ¿Por qué? Porque como bien dice el libro, a veces es preferible la muerte. Pero, ¿quién se atreve a aceptar eso cuando el corazón sangra? ¿Quién escribió realmente este libro? ¿Quién? ¿O el dolor que intentó enterrar? ¿Quién crees tú? Stephen King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos. Aunque es conocido por sus historias de terror, tuvo una infancia relativamente normal y disfrutaba de la escritura desde una edad temprana. A lo largo de su carrera, King ha publicado más de 70 novelas, muchas de las cuales se han convertido en bestsellers y han sido adaptadas al cine y la televisión. Sus obras más conocidas incluyen Carrie, El Resplandor, It y Cementerio de Animales. Además de su prolífica carrera como escritor de ficción, King también ha incursionado en otros géneros literarios bajo el seudónimo de Richard Bachman. Escribió varias novelas de suspenso y ciencia ficción, incluyendo La Fuga y Running Man. En 1999, Stephen King sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó gravemente herido. A pesar de ello, continuó escribiendo y publicando libros durante su recuperación. Esta experiencia traumática influyó en parte en su novela Doctor Sueño, una secuela del Resplandor. Cementerio de Animales no solo da miedo, incomoda. Porque no se trata de zombies ni de maldiciones. Se trata de ti y de mí. De todos. Que alguna vez hemos amado tanto y hemos perdido a alguien. Que estuvimos dispuestos a romper el mundo por evitar ese adiós. Hay libros que se leen y otros que sobreviven. Este es de los segundos. Si alguna vez enterraste algo que sabías que no debía volver, sabes exactamente de qué hablo. Si este análisis te heló la sangre, actúa. Comenta Micmac. Si alguna vez has querido revivir algo que debiste dejar morir, y si crees que esto fue oscuro, espera ver el libro que Stephen King escribió borracho de miedo y que casi lo lleva a la tumba. Gracias a todos ustedes por sumergirse conmigo en este análisis. Dale like, comenten y si han sentido alguna vez la tentación de resucitar algo que debía quedarse bajo tierra, coméntenlo. Y no olviden suscribirse a Hereje Literario, donde diseccionamos libros que no solo nos asustan, sino que nos confrontan. Hasta la próxima y chao. Un gusto.